Imagina visitar una ciudad con cientos de años fundada por la antigua civilización totonaca y que sigue reinventándose hasta nuestros días. Así es Papantla, la cuna de la vainilla, el hogar de los voladores y el sitio arqueológico El Tajín. Visitamos este pueblo mágico que lleva en alto su cultura y gastronomía. Nos perdimos en sus sitios arqueológicos rodeados de exuberante vegetación, que se impregnan de la humedad de las solitarias playas del Golfo de México. Papantla se encuentra en el norte de Veracruz, a menos de 5 horas de la Ciudad de México. Para empezar con la barriga llena, fuimos al mercado municipal, donde probaríamos uno de los platillos más famosos de la culinaria totonaca, el zacahuil. Zacahuil es masa martajada con carne de puerco. Lleva chile guajillo y chile de color. Es horneado con 12 horas de horno y se mete en barro con leña. Ya que esté bien preparado, aguadito y todo, se le pone hoja de plátano y lo prepara uno con un amor para ofrecérselo al público y que nos digan que está muy rico. Pues que gustan venir a probar el riquísimo zacahuil aquí en Papantla, Anita y Catita, a los que gusten. Es como un tamal muy rico de la masa. Un tamal picado, pero en caldito y con carne. Y huele muy bien también. Está muy bueno también. Como un tamal, un poco picante, muy rico. Vean qué delicioso. Este es mi segundo plato y vean la carne del puerquito. Pasa horas en el horno. Un horno artesanal de barro. Esto es atole morado, es de maíz y es frío, Muy rico también, Yo quiero un atole morado. Really strong berry flavor. De hecho, al final. El atole está elaborado de maíz quebrado. Es morado el maíz, típico de aquí de Papantla, Zacahuil, la horchata y el atole morado. Puedes sentir como que la masita del atole, pero con un sabor dulce. Sabor rico. What happened? I ate it all. Delicious. Riquísimo, muy rico. Vamos a pedir otro. Yo soy Angelina. Angelina. Sí. ¿Y cuántos años tiene trabajando acá? Aquí llevo como 6 años, más o menos. ¿Y qué es lo que le gusta de trabajar acá en el mercado? ¿Qué es lo que me gusta? Pues el zacahuil me gusta venderlo, que está muy rico y pues somos famosos en el zacahuil. Bueno, ellas, Anita y Catita. Pues sí, tenemos más de 40 años vendiendo zacahuil y somos auténticos aquí de Papantla. Desde que mis papás empezaron, seguimos la tradición nosotros. Solamente por este platillo, el zacahuil, es un motivo para venir a Papantla y conocer esta zona totonaca. Anita tiene más de 40 años sirviendo todos los días en el mercado municipal. Le quiero agradecer, está muy rico y felicidades porque necesitamos unas mujeres así como usted que mantengan nuestra cocina tradicional. Claro que sí, muchas gracias que me hayan visitado. Luego del deleite gastronómico fuimos a otro mercado, pero ahora el de las artesanías, para buscar las prendas elaboradas por los totonacos. Vean qué bonito este pañuelo. ¿Y los hombres lo utilizan? Los hombres lo utilizan. La cultura totonaca. Así es, todo es hecho a mano, elaborado artesanalmente. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Me gusta mucho el color y el diseño. Además tiene los bordados artesanales de la región. Al salir del mercado fuimos con el cronista del pueblo a la plaza principal. Siempre cuando venimos a un pueblo mágico hay que encontrar a los cronistas, son libros vivos. Él es el cronista del pueblo, nos va a bombardear de información. Bueno, mi nombre es Zenón Ramírez García, soy cronista, porque aquí mantenemos todavía una tradición y una cultura de hace más de 500 años. A Papantla se le tiene como un pueblo originalmente totonaco o ahora llamado Tutunacú. Aparecen los registros desde antes de la llegada de los españoles, era un pueblo prehispánico. Papantlán viene de dos vocablos náhuatl. Papán, nombre de un ave muy abundante en la región, y tlán, que significa lugar donde abundan.
Entonces Papantlán es el lugar donde abunda el papán. En los libros de registro de tributos, en el Códice Mendocino del siglo XVI, aparece en el códice la figura de un cerro y un papán, una ave negra, Papantlán. Los franciscanos que llegaron le pusieron abajo Papantla. La plaza está decorada con obras del maestro papanteco Teodoro Cano, quien aprendió del mismísimo Diego Rivera y se inspiró en la cultura totonaca para realizar sus trabajos. Esta es una obra del maestro Teodoro Cano y que habla de la creación del universo. Hay una serie de iconografías, el agua, la vida, las tradiciones, las 4 imágenes que simbolizan los puntos cardinales. Una de las magnoobras de Teodoro Cano, además de la enorme estatua de Volador, es el mural que relata la historia de Papantla. Este mural fue creado por Teodoro Cano y representa la evolución de la cultura totonaca. Y en Papantla podemos encontrar a la cultura totonaca. Ellos antes vivían en la Sierra de Puebla, pero bajaron a la planicie costera del Golfo de México y formaron la región del Totonacapan. Estamos ante el mural homenaje a la cultura totonaca que aprovecha el muro de contención del patio de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tiene un largo de 84 metros, está dividida en 3 grandes partes. La que queda hacia el oriente, en la que el artista plasma el origen y desarrollo de este pueblo. La parte que está atrás de mí, que es la del esplendor, simbolizada principalmente en la pirámide de los nichos de la zona arqueológica del Tajín, que está aquí a 4 kilómetros de distancia. Y la parte posterior hacia el occidente del periodo de mestizaje del pueblo totonaca y el pueblo español, plasma el desarrollo hasta los años recientes. En este mural podemos ver cómo representan al dios Quetzalcóatl, desde cómo inician con la cola y vemos cómo va cambiando la estructura hasta llegar a la cabeza del Quetzalcóatl, lo cual es increíble, muchísimo detalle. Sobre el fondo que simboliza Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, plasma al maíz que da origen a un útero donde nace la cultura del hombre mesoamericano. Estamos asentados en una región siempre verde. Aquí hay 2 cosechas al año de maíz. Hay mucha producción. Incluso en la temporada de sequías en el altiplano, que se acabaron los alimentos, el único pueblo que tenía alimentos era el pueblo totonaca de esta parte. Los del altiplano tuvieron necesidad de comprar maíz, pero como no había manera de trueques, cambiaban doncellas por maíz. Cada detalle tiene un significado y lo cual está muy interesante porque hay muchas cosas que no sabemos y tan solo poner atención a cada una de las estructuras que están aquí formadas es como aprendes algo nuevo. Esta cara sonriente es la representación de una cultura. Tiene como culto la felicidad. Las caritas sonrientes se han encontrado infinidad en toda la región del Totonacapan, ¿Por qué? Porque esa es la única cultura que tuvo como valioso la sonrisa, la felicidad. Era un pueblo que cultivó la paz, la tranquilidad, la armonía, porque eso es lo que nos da felicidad. El mural también describe el juego de pelota, en el que los ganadores de la contienda tenían un final que los llevaría a la eternidad. A su vez cuenta con la imagen del insurgente Serafín Olarte. Papantla lleva el apelativo de Olarte en honor al general del Sotavento, Serafín Olarte, un caudillo insurgente que comandó a los grupos originarios a la lucha por la independencia de México. Serafín Olarte fue un caudillo totonaca que luchó por las injusticias y abusos de explotación que sufría su pueblo. Mientras escuchábamos al cronista, el alcalde de Papantla se acercó a saludarnos. Tocuana Minacú. Tocuana Minacú. ¿Qué significa? ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo estás? Muy bien. Tocuana. Tutú, Nacú, corazón. Tutú, 3 corazones. La cultura de los 3 corazones.
Eric, alcalde de Papantla, nos recibe en su plaza. ¿Por qué hay que visitar Papantla? Papantla es un pueblo naturalmente turístico. Tenemos voladores, tenemos este mural impresionante de homenaje a la cultura totonaca. Tenemos el centro ceremonial Tajín, donde tenemos a nuestra principal pirámide, la pirámide de los nichos. Es un centro ceremonial, el segundo más visitado en el país, el Tajín. Somos un país completo, tenemos una gastronomía propia. Vengan y prueben el escutáquela, pulacles, el pustapu. Vengan a comer comida netamente totonaca. Tenemos vestuario propio, tenemos un idioma propio que es el toturacú. Hasta playa totonaca tenemos. Así es que vénganse, aquí los esperamos. Oiga, con los brazos abiertos. ¿Su corazón es totonaco? Mi corazón es 100% totonaco. Por mis venas corre sangre totonaca. Así es que visítenos. Después de ver el mural, fuimos a uno de los sitios arqueológicos menos conocidos de Papantla. No solamente el Tajín está cerca de Papantla, vamos a ir a otro nuevo sitio arqueológico, ya van a ver cuál es. Tomamos el transporte urbano desde el centro de Papantla y en pocos minutos apreciábamos lo verde y fértil de sus campos. La abundante vegetación nos ayudó a comprender el por qué esta región vio nacer a una de las más grandes culturas de Mesoamérica, los totonacas. Nos bajamos del autobús y aún faltaban algunos kilómetros por recorrer. Las personas de las localidades son un amor, nos van a dar ride en esta camioneta donde están transportando leña y vamos a ir arriba con los trabajadores. Ya ves, yo les dije, si la gente de Papantla somos bien hospitalarias, ¿a poco no? We were on an adventure on a big truck through the beautiful orange tree fields. It's so exotic, so tropical and simply beautiful. ¿Qué tal la aventura, Jorge? Bien, súper lindos, vean. Rodeada de cultivos de maíz y en una posición estratégica sobre la sierra de Papantla, se encuentra la zona arqueológica de Coyusquiwi. En la zona, en la región del Totonacapan, se da de todo. Como podemos ver, aquí tenemos una plantita en la orilla de la vereda de tomatillo. Es un tomate pequeñito, es muy dulce y lo utilizamos para hacer enchiladas, salsas y es muy muy bueno. Son tan rojos. Mira. Describe this. Wow. Really, really, really strong flavor. Like, whew, strong tomato. Perfect for a salad. Ah, sí está rico. Un tomate natural, silvestre, al lado de la vereda. Vamos a ver. Las pirámides. ¡Vamos a las pirámides! La selva tropical de color esmeralda protege al sitio de Coyusquiwi, cuyo nombre en totonaco significa palo de armadillo. Seguramente eligieron este sitio elevado por ser estratégico y evitar las inundaciones que sufría el Totonacapan. Wow, look, we're just in the middle of this huge overgrown tropical forest with the beautiful archaeological site. It's a paradise, honestly. A primera vista la ciudad parece una enorme fortaleza. Sin embargo, su principal función fue la de un centro ceremonial. Este pueblo que habitaba aquí en el sitio arqueológico dependía de la agricultura. Como les decía, cerca de Papantla no solo existe el Tajín. Esto es Coyusquiwi, es un pueblo, es una ciudad que se fundó después de la caída del Tajín. La caída de Tajín fue en 1200, es cuando comienza a construirse esta ciudad. Una ciudad que dependía de la agricultura. Su arquitectura es muy curiosa porque es una especie de fortificación.
Son aproximadamente 40 hectáreas y lo más curioso es que es cuidada por personas de la localidad. Está en el patio de una casa y ellos son los que cuidan, mantienen pues el pasto, el sitio y lo velan. Cuyuxquiwi. Dicen que aquí han encontrado no solo restos de los totonacas, sino también de los huastecos y de nahuas, porque esta ciudad cayó en manos de los mexicas en 1400. Evidence that it wasn't just the Totonacas, it was also the Huastecas, also people from the north of Veracruz that came together after Tajín. So there's so much history here. And there's also nobody else here. More people need to come here. This is an incredible historical site. They have banana trees, chili, orange trees, papaya. They can literally live off the land here. Esta es la plaza principal. Allá tenemos como el palacio o templo mayor. En los laterales encontramos también como unos palacetes. La élite, los sacerdotes estaban en este lugar. Es un sitio ceremonial, espiritual, que la élite utilizaba. Y alrededor de este pueblo agrícola pues se asentaba en las casas de la población. Son cerca de 40 hectáreas y solamente se pueden recorrer como 4. Es gigante. Es la primera vez de este chico que viene a un sitio arqueológico de esta magnitud. ¿Qué sientes de estar aquí? Es muy bonito pensar en cómo ellos pudieron haber vivido o imaginarme cómo era este lugar en su máximo esplendor. Y es súper estratégico el lugar en donde están porque pueden ver todo el valle y están en la cima de una montaña. Como mexicanos tenemos nuestro deber de conocer todos nuestros sitios arqueológicos. Son cientos de verdad. Así que vamos empezando con el pie derecho. Estoy muy contento porque Alex vino desde California. Él es mexicano, nacido en Guerrero. Él representa a todos los mexicanos que están en Estados Unidos y ven los videos. Son muchos, son miles. Su tío en la sala ve los videos, así que un saludo a toda la familia Razo. Saludos al tío Freddy, el fan número 1 de Jorge de León. Y cuéntame, ¿qué sientes de estar en México? México es mi hogar, es mi país. Me siento orgullosamente mexicano. Cada vez que vengo a México aprendes algo nuevo. Es tanta riqueza que sientes que el tiempo no alcanza, tanta comida tan deliciosa, la gente que es hermosa. Llegas a México y puedes sentir la calidez. Es algo que en ningún otro país puedes experimentar. Vengan a México, si es que tienen la posibilidad, no se van a arrepentir. Y él es muy afortunado porque viene muy seguido y sé que muchos de ustedes por alguna u otra razón no pueden y están muy lejos de su país, con mucha nostalgia. Sean pacientes, que este siempre va a ser su país, su casa. Los va a esperar con los brazos abiertos. ¡Viva México! Visitan Veracruz. A pesar de que estamos a 45 minutos, jamás en mi vida había venido a este lugar y me parece increíble. Era una ciudad más enfocada a los dioses, a los gobernantes, a las clases más altas, ¿sabes? Sí. Es lo que acabamos de leer, pero está impresionante. Y algo que me llama mucho la atención es que los hallazgos arquitectónicos de este espacio coinciden mucho, por supuesto, con los elementos del Tajín. Los colores, las figuras, formas y tal, son muy características de la nación Totonacu. Creo que también es una ciudad que se creó de manera estratégica por el lugar donde nos encontramos, ¿no? Que básicamente vemos todo. Pensé que era más pequeño, pero no, es muy grande. Y esto es solamente como una tercera parte de lo que se descubrió porque el lugar es inmenso, son hectáreas y hectáreas y la verdad es que sí me impresionó demasiado. El Tajín es muy bello, pero este espacio sin duda es muy bonito. Y no hay nadie, no tenemos no hay nadie. Estamos solo nosotros. Vacío, libre. También está muy conservado. Estoy muy contento de conocerte. Qué bueno que pudieron venir. Necesitamos más gente así, que defienda sus raíces porque es lo que somos, parte de estos pueblos originarios. Los descendientes de los totonacas custodian el sitio arqueológico de Cuyuxquiwi. Llevo aquí 42 años viviendo aquí en este lugar. Era un rancho y se cultivaba lo que es alrededor, pero como nadie sabía que era importante lo que teníamos ahí, pues nadie le tomaba en cuenta, hasta que un maestro que vino y dijo que era una pirámide. Fue el que descubrió primero
Ya vino el antropólogo, empezaron a ver los arqueólogos, a hacer investigaciones y todo, restauraciones, hasta que vieron que era una zona arqueológica. ¿Saben si hay más estructuras, más pirámides? Bueno, de hecho sí hay montículos. Hay montículos, nada más que todo está en la vegetación. Por lo mismo de que no hay proyectos para restauraciones, todo está en vegetación. Pues que vengan y que nos visiten aquí a la zona arqueológica, Cuyusquiwi. Cuyusquiwi sigue siendo desconocido. ¿Qué secretos guardará esta densa jungla? Aún hay mucho por descubrir sobre esta ciudad enclavada en la sierra de Papantla. De vuelta en el pueblo mágico de Papantla, visitamos el Museo de Teodoro Cano, el artista papanteco que fue asistente del gran muralista mexicano Diego Rivera. Teodoro Cano tuvo la oportunidad de plasmar su vida cotidiana, todo aquello que vio en su niñez, en su juventud, en su adultez, son las costumbres, lo que refleja cada obra. En su trabajo podemos encontrar detalles como incluso los perros fracos que viven en las comunidades, también la felicidad del pueblo totonaca y de sus tradiciones, de sus costumbres como el Día de Muertos, las posadas. Y además fue alumno de Diego Rivera. Imagínate, él tuvo el privilegio de haber conocido a ese gran maestro del muralismo mexicano. Qué bonito que su localidad lo reconozca y ahora tenga un museo con su nombre. Era un artista en toda la extensión. Teodoro Cano plasmó perfectamente momentos íntimos de la cultura totonaca, como el Día de Muertos o las tradicionales posadas. Esta pintura me recuerda la convivencia que se hace en familia, que se hace en comunidad, también de compartir y de mantener como las tradiciones. Por ejemplo, esta que tiene que ver más con fiestas decembrinas, para nosotros significa siempre la alegría, el celebrar. Y de este lado, la que tenemos acá que representa pues el Día de Todos Santos, o Ninín, como le conocemos aquí. Y recuerdo cómo hacíamos una especie de peregrinaje a visitar al abuelo. De este lado tenemos a los cantores. Me causaba mucha intriga, mucha curiosidad ver cómo hacían los cantos, porque estos cantos, si bien están mezclados con la religión católica, generalmente son cantos en totonaco. Nos reencontramos con nuestras antepasadas y antepasados que no es que ya no estén o que estén muertos o que no existen, sino que pasaron a otro plano de la vida. Esto ya casi no se hace. Ahora lo que ves son calabacitas, calaveritas, murciélagos, fantasmitas. Me da un poquito de nostalgia porque creo que eso es lo que ha pasado, como que se están perdiendo estas tradiciones. This one is my favorite one. I love the colors. I think it is so vibrant and I was instantly drawn to it, and I don't know, I think it really paints a picture. You can really feel the energy of the people, and it tells a story. It's not like a painting, it's like we're looking in at an actual mirror. Al salir del Museo Teodoro Cano escuchamos la música de un organillero que amenizaba las calles de Papantla. Papantla es una zona con muchos pozos de agua subterránea. Pasamos a uno de ellos para conocer su dinámica. Estos pozos antes eran muy comunes en Papantla. Esta ciudad tiene mucha agua subterránea y hasta la fecha aún quedan pozos abiertos donde la gente viene, aprovecha, rellena sus botellas. Es agua de manantial que se puede tomar, completamente natural. Es increíble que mientras en algunas partes de México, como mi ciudad de Tamaulipas, ya sufrimos de falta de agua, aquí el agua sigue siendo abundante. Este es un buen manantial que produce agua de hace años, no de apenas, de añísimos, que esto era un manantial nada más normal así. Ya de ahí con el tiempo le fueron poniendo estas llaves. Desde que me acuerdo que yo tenía 5 años y venía a traer agua aquí. Yo vivía allá en la subida aquella que está para allá. Yo acarreaba agua de qué es más. Yo vendía agua de aquí para los vecinos, para allá arriba, en cubetas así, cubetas en un palo así. Yo llevaba agua a los cerros. Tengo mis 62 años, de que yo me acuerdo, yo no he visto que se haya secado. Es el agua más limpia que puede ver, de todos los lugares.
Ese abastecimiento de agua constante ha permitido a los totonacas vivir en Papantla de forma ininterrumpida desde hace cientos de años. Afortunadamente vivimos en una región siempre verde. Aquí verán siempre este verdor. Aquí no tenemos temporadas de secas, no las conocemos en Papantla. Llovió un poquitito anoche y estamos en pleno mes de abril, casi mayo. Nosotros tenemos esa frescura, esa humedad propia de una región siempre verde. Estamos alrededor de cerros que cubren dos grandes corrientes de agua o arroyos. Hace 1000 años imaginábamos que eran caudalosos y que estos cerros estaban cubiertos de árboles centenarios, árboles viejos, grandes. ¿A dónde la llevas? A mi casa para tomar. ¿Cada cuánto vienes? Bueno, no sé, cada que se acaba. Yo nací aquí, yo tengo 55 años. Toda la vida mis papás han vivido aquí y han tomado esa agua. Es un manantial que viene hacia por abajo del cerro de la casa. El agua está muy fría, pero ahora pues ya la gente lógicamente que no quiere, pero nosotros toda la vida hemos tomado agua de ahí. Yo nací, ya estaba el pozo, nació mi mamá, ya estaba el pozo. Y nunca se ha acabado el agua, siempre hay agua. Nunca nos quedamos sin agua. Cuando yo venía, que mi mamá me mandaba a traer agua, venía acá con mi cubeta de aluminio, que se existían antes las cubetas de aluminio, ¿verdad? En la cabeza aquí llevaba mi ese hasta el cerro del Callejón del Niño Perdido. Con el atardecer atendimos una invitación que nos hizo la Casa de la Cultura Lázara Meldiu, que con sus clases diversas cultiva a los papantecos. Enseñamos piano clásico. La Casa de Cultura beneficia grandemente, hace totalmente al alcance ese tipo de arte. Verlo tocar, pues como mamá, súper orgullosa, súper orgullosa. Cuando yo crezca voy a ser pianista, voy a tener un lugar de trabajo donde voy a enseñar a más pianistas. I play piano, I know how hard it is. You are my inspiration. En la Casa de la Cultura nos enseñaron sus guapangos. Nos vimos en la tarea de crear unos guapangos papantecos. Tenemos dos sones de creación, uno se llama el son del tamalito y el otro el son del atole morado, que son comidas típicas de nuestra región. De danza folclórica, estamos en proyección de nuestra cultura. Como me ven, porto el traje totonaco orgullosamente, el sombrero y el morral. Hemos estado rescatando y creando algunos sones que se habían perdido. Lo que hacemos en Casa de Cultura, con todo el amor para toda la gente que nos visite y para darle proyección a nuestra cultura totonaca. Nos hicieron llorar. Está muy bonito. Qué voz de sirena. Hermosa. la parcela para sembrar un elotito, vengo a dar a la parcela
voy a hacer un tamalito. En mi Papantla querido, no importa grande y gordito, sabroso que va a quedar. Los bordados que yo hago. Qué hermoso. Wow, le queda increíble. Mi mamá me enseñó a bordar y de ahí me salió la inspiración. Y cada día aprender más y poner todo el empeño. Y de esto me sirve a mí un sustento familiar. Mi objetivo es seguir enseñando a nuevas generaciones. He tenido desde niñas de 8, 9 años en adelante hasta de 80 años aprender, porque es una tradición muy bonita el seguir enseñando el bordado, como el prehispánico. La verdad es que para mí es un gusto saber que les soy útil a la sociedad, que lo que yo les enseño de ahí han sacado adelante a su familia. Y lo digo por experiencia propia, porque de aquí saqué adelante a mis hijos. Así como hay clases de baile folclórico y bordado, también hay de pintura y dibujo. Soy artista plástico, 42 años de trayectoria. Aquí enseñamos varias técnicas en pintura, óleo, acrílico, acuarela, para todas las edades. Papantla ha sido un tema de mis pinturas, el Papantla antiguo que ya no conocemos, de calles empedradas, de edificios coloniales con muros de piedra. Hago obra relacionada a la región Totonaca y de rituales en la época de esplendor del Tajín. Les presento el taller de arteterapia. Buscamos que el alumno tenga un bienestar de salud emocional. Trabajo con ellos origami, escultura, pintura, dibujo. Todo lo que hacen es porque lo sienten, lo vibran, lo sueñan. Al mismo tiempo estamos transmitiendo nuestra cultura, que es la totonaca. Los maestros con corazón totonacu nos demuestran el cariño que le tienen a sus alumnos. Todos tenemos talento. Mis alumnos llegan al taller con miedo diciendo no pueden, que tienen miedo, que les va a salir feo. Pero cuando terminan su trabajo me gusta ver su cara de satisfacción al ver su obra ya terminada y decir realmente sí puedo, ¿verdad? Solo hay que perder el miedo. Este tallado en madera lo hizo un alumno que tiene síndrome de Down. Es madera de ébano y está tallada con gurbias y un mazo de madera. La lista no termina. Nos presentaron al grupo de música y percusión. Desde pequeña me ha gustado mucho lo que es la música. Siempre había querido poder tocar algún instrumento. So much for this beautiful evening. It was absolutely magical. The amount of talent, passion that everybody has here was incredible for me to see. From young to middle-aged to old, you all come together as a huge community, and it's absolutely beautiful to see. My heart is full. Thank you very much. Nos despedimos con mucha esperanza y alegría de la Casa de la Cultura Lázara Meldiú. Al día siguiente amanecimos en el Hotel Tajín, nuestra base para conocer Papantla y el Totonacapan. Buenos días, Papantla. Nos espera un nuevo día en Papantla. Dormimos como bebés en el Hotel Tajín. Me encanta, tiene décadas en el centro de la ciudad. Ahora positivos y con mucha energía. Vamos a seguir aprendiendo sobre la cultura totonaca. The rooms are super spacious, super clean, super comfortable. The beds are gigantic, enormous. I had one bed to myself and I could starfish all night long. It was beautiful. La decoración del hotel está inspirada en la cultura totonaca. Y lo más importante es que está en el centro de la ciudad, donde puedes ir muy rápido y muy fácil a los lugares turísticos más cercanos. Ese día despertamos temprano para ir a caminar a las colinas que sobresalen en Papantla. ¿Qué pasa? ¿Se cansó?
Sí. Vean toda la cuesta que estamos subiendo. ¿Cómo es la geografía de Papantla? De la fregada. No, es cierto. Un espacio irregular, entonces van a encontrar cerritos por cualquier lugar y colinitas como estas que están muy pesadas. Exactamente. Muy Nos pesadas. comenta que inclusive ha habido calles que han cerrado por la pendiente. Pronunciada. Está muy fuerte. Ay, mira. Llegó, le estamos llegando a la señora. Salude. Ella está fuerte, vean. Acá, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. La humedad está muy rica. Estamos sudando. Estamos como a 60-70% de humedad y como a, ¿qué serán? 30 y algo grados, más o menos. ¿Y Papantla está más o menos a qué altura? No, sobre el nivel del mar, como entre 90, la parte más alta 100 y pico metros. Es el ecosistema de la selva. Y seguimos subiendo. ¿Qué fortaleza tienes? Vamos a un espacio que se dedica a la producción artesanal en pequeñas cantidades de vainilla. Se llama Saberes Ancestrales. Vamos a conocer la floración. Que recordemos que pues nació aquí en la cultura totonaca. Sigamos subiendo. Mira, hacen nalga. Es que hace mucho calor. Llegamos a la cima de la colina para conocer a una familia que se ha embarcado en la producción de la vainilla artesanal. Santa Anida Najminchik. Esto es para las malas vibras, para las envidias, te purifica el alma y si tienes sombra de muerto también te ayuda todo eso. ¿Y cómo la siente ella? ¿Está muy tóxica? Sí, porque mira, le duele. I'm trying to get cleansed. ¿Qué es eso? ¿Es alcohólico? Sí, ¿no? ¿Mezcal o mezcal? Wow, that was an experience. I feel refreshed and cleansed, but very different. La señora nos dijo que Amy era un poco tóxica. ¿Y por qué? Porque le dolía cuando le pegaban con las ramas. Muy fuerte, sí. Now are you less toxic? I feel less toxic and at peace with the world, yeah. Ay, me está sacando toda la toxicidad. Qué lindo. Ok, pues muchas gracias. Lo que acabamos de ver fue una ceremonia tradicional. Nos está preparando para entrar a la vainilla. Antes tenías que entrar de la forma más pura y limpia, pero como no me bañé hoy, pues ya me está haciendo el favor. No es brujería, es una limpia que se les da para que si algunos van a un velorio o pasamos que nos tiene envidia, nos purifica el alma para que todo nos vaya bien, pero no es brujería. Ahorita usé las hierbas, que es el cordoncillo, huele de noche, el laurel y el aguardiente. Para mí es algo muy natural porque desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo, así mi abuelita nos hacía las limpias. Todos nosotros traemos un don, que es la estrella que traemos desde el nacimiento. Queremos que no se pierda esta tradición. Mi abuelita fue partera. Mi abuela se llamaba Juana García Pérez. Y a lo mejor por eso yo también traigo ese don de barrer. Pero cada persona trae diferentes dones de ser parteras, de ser curanderos. Yo soy masajista. Yo pertenezco aquí en la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca. Luego de ser purificados ya podríamos entrar a ver la orquídea de la vainilla. Subimos para entrar al Centro Ecoturístico Saberes Ancestrales de la Vainilla. Nos dejó sudando. Tienen un museo, tienen un mirador hermoso donde se puede contemplar todo Papantla y además conocemos en el invernadero cómo se fertiliza la vainilla y podemos ver ejemplares únicos de esta orquídea tan hermosa. Dentro del Museo de Saberes Ancestrales podrás encontrar artesanías hechas con las vainas de la vainilla.
bienvenidos. Nosotros somos Saberes Ancestrales de la Vainilla. Somos un centro turístico. Lo que buscamos es honrar a nuestros ancestros. Tenemos la cocina tradicional y donde servimos especialidades también con vainilla. Pueden ustedes venir a probar aquí los camarones enchipotlados con vainilla, nuestra tradicional horchata natural, horchata de arroz con vainilla. Tenemos también café de olla con vainilla, plátanos fritos con crema de vainilla. Ustedes aquí pueden observar a las mujeres que están trabajando. Todas ellas aprendieron desde sus antepasados. Se ha ido transmitiendo el conocimiento poco a poco. Y lo que buscamos aquí es plasmarlo y que ustedes también sientan todo ese cariño que hay detrás en cada platillo. Tenemos talleres también donde hacemos artesanías con vainilla, como una figura, una rosita, un corazón, una pulsera. Tenemos un museo dedicado a la vainilla, un sembradío donde ustedes pueden conocer la planta de la vainilla. Lo más lindo es poder ver a las señoras ataviadas con sus trajes tradicionales totonacas, cocinando los platillos típicos a la vista de los comensales. Esta es la masita que le vamos a aventar ahorita ya a lo que estamos cociendo, que es camarón fresco. Esta es masita disuelta. Qué rico. Y los vamos a sazonar con unas ramas de pasote. Y eso se acompaña con tortillas calientitas del comal a su boca. Tengo 52 años y llevo cocinando 35 años más o menos. Aquí las manos están muy limpias, bien lavaditas con agüita y jabón. Venga acá conmigo. Vamos a ir a ponerle la masita al guatape. Le damos vueltas para que no se haga bolita y empezamos a mezclar. Aún le falta. Aquí están los camarones. Aquí vamos a sazonar con unas ramas de pasote. Aquí se lo vamos a poner así, troceadito. El tronquito para que le dé más saborcito. Es comida tradicional de nuestros ancestros. Tenemos también un horno para que ustedes vengan y saliendo, viene la gente a comer y saliendo sale el pan calientito y entonces se antoja el café o un refresco de vainilla, ¿no? ¿Usted qué siente al cocinar? Uy, mucha alegría, muy contenta. Aquí le vamos a poner que le faltó una poquita de salecita y entonces aquí vamos a probar qué tal está de sal. Ahí está bueno ya. Aquí representando a Saberes Ancestrales. Somos un equipo para que ustedes lleven un buen sabor de boca. Estoy preparando la ensalada para los platillos, para las milanesas y los filetes de pescado. Wow. Oiga, ¿y qué flor tiene en su oreja? Un jazmín. Qué bonito se ve. Gracias. Con ansias esperábamos degustar la comida de Saberes Ancestrales. Estoy comiendo un tamal con chipotle y vainilla. Wow. Estamos probando los culacles. Es una comida tradicional de Papantla y está muy rico. Es muy dulce, pero es muy delicioso. Honestly, this is the best horchata of my life because I love sweet things and it has a very sweet taste with the vanilla and it's very fresh. Al terminar de comer, fuimos a ver el proceso de cultivo de la vainilla en la huerta de Saberes Ancestrales. Ven qué maravilla, ya estamos entrando a una productora de vainilla artesanal. Este espacio nosotros lo creamos, somos de familia indígena, somos de una comunidad. Mis abuelos, mis papás trabajaron la vainilla y hace aproximadamente unos 20 años mi papá tenía un pequeño negocito ambulante donde vendía figuras de vainilla, extracto. Aquí pueden ustedes hoy ver cómo está floreciendo, es algo que nos llena de orgullo. Es un trabajo muy cansado, pero con mucha alegría lo llevo a cabo. Es mucha responsabilidad. Algo que a mí me ha mantenido es esa pasión. Quiero lograr tener un sembradío, tener vainilla. Y eso me ha movido a hacerlo y a mantenerme a pesar de cualquier circunstancia. Ahorita estamos en tiempo de floración. Es marzo, abril y parte de mayo. Hablar de la vainilla de Papantla, en lo personal es un honor
porque de aquí es originaria la vainilla. Hay en otras partes, por ejemplo, países de Islas Reunión, Madagascar, Indonesia, China. Pero ¿qué pasa? Hasta ahorita no ha habido otra vainilla que iguale a la de Papantla. Que en cuestiones de sabor, de aroma, la vainilla de Papantla se distingue por ser única. Es la mejor del mundo. Un producto de alta calidad, entra en lo que son productos gourmet. La vainilla se ha vuelto muy delicada. Hay que cuidarle muchos factores. La temperatura, la humedad. Antes teníamos vainillales a campo abierto, o se le llama cagual. Ahora lo que estamos haciendo es cuidarle la temperatura con la malla, dejar algunos arbolitos para que tenga la temperatura adecuada. Solamente de esa manera podemos cultivarla, ¿sí? Aquí en Papantla ya hay muy poca vainilla. Se está acabando la vainilla, la verdad. En cuestiones de cifras, tenemos el 1% en producción. Esta es la primera vez que empieza a florear nuestra vainilla. Aunque la tenemos, la podemos fecundar, polinizar. Si la orquídea no se poliniza, no podríamos tener la vaina. Se fecunda temprano, de 9 a 11 de la mañana. Es una hora propia para fecundar. Estos son los capullitos, los pezones. Tienen que abrir las orquídeas y tenemos que polinizarlas manualmente. Hacer el cambio del polen en el pistilo con un palillito para que cada florecita, cada orquídea polinizada va a ser una vaina. Consumir la vainilla natural es algo que nos ayuda primero económicamente a los pobladores, a los que lo trabajamos. Otra también tiene beneficios, por ejemplo, para lo que es la digestión. La vainilla nos sirve como un relajante, tiene muchos beneficios. Enseguida nos invitaron al taller de artesanías, donde tú puedes crear tu propio recuerdo con las vainas de la orquídea. El turismo viene, hace una figurita, se la lleva como recuerdito. Es lo que hacemos aquí en este taller. Estas sirven como aromatizante, para eso nos sirve. Por ejemplo, para cocinar, pues ya es la vaina que se abre. Es lo que hacen los chefs. Abren la vainita, con cuidado, como una pulpita, pulpa, pero son semillitas. Esto es lo que es la vainilla natural, 100% natural. Al final fuimos al mirador en el que reflexionamos más sobre este ingrediente que México le dio al mundo. This town is the birthplace of the international ingredient of the world of vanilla. I mean, every country in the world uses vanilla, and it's incredible to come here. We're very fortunate because the flowers of the vanilla are in bloom right now, so we can actually see the pollination process in front of our eyes. Cuando regresamos al centro pudimos presenciar otro de los grandes atractivos del pueblo mágico, los voladores de Papantla, que fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. La danza es dedicada al sol y la lluvia. Originalmente la vestimenta de los voladores consistía en trajes con auténticas plumas de aves, como águilas, búhos y guacamayas. Gracias. Y por supuesto que no te puedes ir de Papantla sin visitar la ciudad sagrada del Tajín, otro patrimonio de la humanidad. La palabra Tajín está castellanizada. Originalmente era Dajín. Tu servidor es descendiente de Tutunacú, es decir, mis ancestros construyeron esos basamentos escalonados. Conforme vayamos avanzando, la arquitectura se va a ir perfeccionando.
El apogeo de este sitio arqueológico fue del 400 después de Cristo hasta el año 1200. Es decir, cuando llegaron los españoles el Tajín ya no estaba habitado. Hoy podemos recorrer 14 hectáreas. Alguna vez ocupamos 1221. Tenemos 128 templos enterrados y a la vista solamente 40. Incluso aquellos cerros es Tajín, chicos. ¿Y por qué enterrado? Porque se abandona durante 500 años. Es increíble tan solo de pensar cómo ellos, con las herramientas que tenían en su época, lograron construir todo esto. En la actualidad pienso que sería algo incluso difícil para nosotros. Es un lugar inmenso. Ni un solo templo tiene puerta, no hay entrada, no hay pasillos, no hay cámara, no hay tumbas. Hacían la función de una iglesia. Hace 1000 años nuestra gente a su iglesia subía. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por la cosecha, al grado que decían gracias hasta por ser sacrificados. Si fuiste elegido para ser sacrificado, entonces da gracias. Eres diferente a los 30,000 tutunacus. Para su cosmogonía, ellos no mueren. Ellos trascienden. En todos los sitios arqueológicos de México, la élite, los gobernantes, los sacerdotes, hacían uso de los palacios, de los templos ceremoniales. ¿Cómo se llamaba esa élite en el Tajín? Se le conoce como los pushcos. Eso significa el que todo lo conoce, el señor de la palabra verdadera, el dueño de la palabra. Esto fue un centro comercial, un mercado. La moneda fue la vainilla. Yo te vendo chile, frijol, calabaza, maíz, aguacates, tabaco. Se siente una energía especial cuando estamos aquí. Vamos caminando y te das cuenta que fue diseñada estratégicamente para que fuera como un serpenteo. Y esto nos relaciona a Quetzalcóatl. Ellos también creían en Quetzalcóatl. Una de las características arquitectónicas de este sitio arqueológico son los nichos. Son como especies de cubos que se encuentran enclustrados en las pirámides. Conozcan al dios principal. Todo el mundo le llama Tajín. ¿Y por qué principal? Trae la lluvia. Aquí, según los expertos, llevan a cabo rituales, ofrendas, danzas al dios Tajín, muchachos. La joya del sitio arqueológico es el icono del Templo de los Nichos. Estamos justamente frente al famoso Templo de los Nichos. Imagínenselo en su esplendor. Pintado, rojo, azul, negro. En cada esquina princesas, altares, ofrendas y hasta arriba al gran 13 conejo, con su atuendo, su indumentaria. A escasos kilómetros de Papantla se encuentra la playa del Totonacapan, donde podrás bañarte en las cálidas aguas del Golfo de México en Rancho Playa. Después de haber tomado el taxi en el centro de Papantla, llegamos a Rancho Playa. Amy, how is the beach? Absolutely beautiful. There's pure sand, smooth sand, so go in for a nice swim. Tenemos toda la playa para nosotros. Está vacío, el mar está muy tranquilo. There's nobody here. A virgin beach just for us. En las palapas de Rancho Playa puedes tener una experiencia gastronómica a orillas del mar. Pues es natural lo que uno prepara aquí. Aquí cocinamos el pescado, camarones, las empanadas de pollo y de queso, cócteles de camarón, camarón con pulpo. El pescado lo sacamos de aquí del mar para que si el turista lo consuma fresco, pues tiene como más de 30 años trabajando acá. Pues es para sobrevivir, sacar adelante a la familia. ¿Sabe más rica la comida a leña? Ah, sí. Le sabe más buena que la que hacen con estufa o con el gas, pues. Ajá. Y aquí pues sabe más buena.
que es con leña. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues atender los turistas más que nada, por lo poquito que uno les puede dar. ¿Cómo se llama su restaurante? Palapa Santiago. Palapa Familia Santiago. Ajá. It's my first coconut water from an actual coconut in my whole life. How exotic. In the UK and England, we don't have any palm trees and we don't have any coconuts. So it's impossible for me to drink coconut water from a coconut. This is super exotic for me and delicious. Because we do have coconut water in England, but it's in the little cartons, in the bottles, not in the coconut. Escuchamos a la señora de la familia Santiago y ella, gracias al turismo que viene a esta playa, puede sacar adelante a su familia. Entonces eso es lo mejor. Y vean este pescado fresco del Golfo de México que me voy a comer. Ellos lo sacan de aquí y directo a la cocina para que lo disfrute la gente que viene a visitar. Muy fresco. Y eso es lo mejor de venir a este tipo de lugares, que puedes apoyar a la gente de la localidad y hacer una diferencia. Esto no es Cancún, es una playa virgen en el Golfo de México, en Veracruz. Tras la comida decidimos darnos un chapuzón en el Golfo de México. ¡Vamos! ¡Ay! Me siento gordito. ¡Está fresca! Vean, toda esta playa completamente sola para nosotros. Somos muy afortunados. Está hermosa. Es difícil de creer que tenemos este tipo de playas vírgenes aquí en nuestro México. ¡Está bien rica el agua! Y este es el momento más bonito del día porque está la luz dorada del sol y da directamente al Golfo de México, al Atlántico, y crea este tono dorados en las olas. Es un atardecer muy bonito. Papantla se quedará en nuestras memorias por siempre. De ahora la parcela, va a sembrar un elotito, va a sembrar un elotito. Vengo de ahora la parcela, vengo de ahora la parcela, a sembrar un elotito, a sembrar un elotito. Vengo de ahora la parcela, voy a hacer un tamalito.